esta noche, que nos permites venir a tu presencia con nosotros. Gracias, Señor, nos das la vida y el deseo y el querer ser de poder. Te decimos en este momento y enséñanos, Señor, estamos aquí para que nos enseñes. Ayuda a las personas que se han de conectar, guiarnos diligentes para mostrarte a ti y enseñar a otros lo que tú aquí nos das. Te damos gracias, bendecimos tu santo nombre y esperamos en ti. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, espero que hayan quedado motivados con el estudio que hicimos ayer de los nombres del Señor. Hoy tenemos la segunda parte del mismo tema. Vamos a ver los 9 últimos nombres. Este tema nos tiene reservadas algunas revelaciones importantes. Estos nombres que estamos usando aquí deben buscarse en traducciones apegadas al original hebreo, porque en la Reina Valera pues no figuran todos los nombres que decimos aquí. Hay Biblias como la Kadosh o la Tanaj o la Biblia textual que sí usan los nombres del original hebreo, y entonces allí se puede comprobar lo que estamos estudiando esta noche y anoche, o también en los diccionarios bíblicos. Unos pocos nombres aparecen en nuestras Biblias de hoy en día, así que les toca tener un poco de fe sobre esto, a menos pues que ya conozcan el tema, que sea este como una especie de repaso, que alguien ya haya estudiado previamente este tema tiempo antes. Bueno, nos quedan entonces 9 nombres por considerar, y los que vamos a ver todos son nombres compuestos a partir del que veíamos ayer, del tetragramatón Yahweh o Yahvé, como quieran, que va a construir entonces a lo largo de principalmente el Antiguo Testamento en Génesis y en Éxodo, pero básicamente en los primeros libros de la Biblia es donde se revelan estos nombres del Señor. Es Dios empezando a mostrarse al pueblo hebreo, empezando a mostrar que no es solamente un Dios de trono, sino un Dios que tiene acciones concretas con su pueblo. Esta revelación para Israel es igualmente bendita para el pueblo de Dios de hoy en día, que es la iglesia. Empecemos con el primero. Yahweh Jireh, con H final. Se escribe, ya dijimos ayer, YHWH, espacio, JIREH final, Jireh. Esa H suena como una J no muy fuerte, Jireh. Yahweh Jireh significa el Señor proveerá. Este es un nombre que ha bendecido mucho mi vida, porque en el ministerio hemos tenido tiempos difíciles económicamente hablando, también tiempos de salud y tiempos de problemas. Y con lo que yo les contaba ayer de este tema que nos fue predicado hace más de 26 años, tal vez 27, quedó grabado en mi corazón más que en mi memoria el significado de algunos de los nombres del Señor, y este fue uno de esos importantes. El Señor proveerá. Ha vuelto a repetirse en mi corazón y en mi memoria por cuanto la revelación de este nombre se produce en un pasaje que es muy conocido. Ya vamos a ver cuál es. El Señor, ustedes recuerdan, llamó a Abraham a que le sacrificara a su hijo Isaac. Y en el momento en que Abraham está obedeciendo, está sobre el altar, levantando el puñal para matar a su propio hijo, entonces el Señor lo detiene e inmediatamente le muestra cuál es la provisión para el sacrificio que de todas maneras tenía que hacerse.
Había un carnero trabado por los cuernos, dice, en un zarzal. El Señor entonces provee a Abraham de la víctima para el sacrificio. Eso está en Génesis 22:14. Voy a leer la Biblia Kadosh, una de las 3 traducciones que vamos a usar hoy. La Kadosh, la Tanaj y la Biblia textual. En la Kadosh dice así: Abraham llamó al lugar donde estaba el altar, allí en el monte Horeb, Yahweh Jireh, que quiere decir Yahweh se ocupará. ¿De qué? Del problema que tengo en este momento, de mi necesidad, de mi emergencia. O Yahweh proveerá, que fue lo que vimos al principio. El Señor provee. Termina el versículo 14 diciendo: como es dicho hasta este día entre los creyentes de todo el mundo, en la montaña Yahweh es visto porque se ocupa o provee. El Señor actualmente ha proveído al pan de vida, que es el Señor Jesucristo, y todo el que en Él cree haya provisión para toda su vida material y espiritual. Así es que este nombre tiene aplicación importante ante cualquier necesidad nuestra. Consideremos necesidades físicas, cuando tenemos urgencia de conseguir un dinero para cumplir una obligación. Este es un importante paso de fe, mis hermanos, lo sé, porque yo lo sentí. Al principio, el corazón del hombre, la mente, le habla a la razón, y en la razón dice: pero ¿cómo un Dios que yo no he podido ver hasta el momento con mis ojos físicos me va a traer la solución a este problema? Aquí es donde entra la fe. Igual es con los problemas emocionales, cuando tengo alguna necesidad, cuando estoy preocupado, cuando tengo que buscar algún recurso que me está faltando, o cuando es una necesidad espiritual. Este es un nombre al cual hay que buscar con mucha frecuencia, valga decir, cuando uno está en un ministerio y tiene que hablar con una persona y no sabe qué decirle. Una oración breve pero sentida al Señor con su nombre: Yahweh Jireh, ayúdame en este momento, no sé qué decir. Tú provees, Señor, para todas las necesidades habidas y por haber. Está esta provisión dada por Dios en base a su gracia para todo aquel que cree. Es confiar en el proveedor de todas las cosas. ¿Y saben qué pasa cuando eso ocurre, hermanos? El corazón del creyente encuentra descanso y paz. Cuando uno ya ha comprobado que este Dios, Yahweh Jireh, siempre está atento a oír y que responde pronto o un poco más tarde, entonces uno empieza ya a tener la certeza en su corazón, ya la duda se va apartando cada vez más y la fe va creciendo y se va entregando y va invocando con mucha más facilidad y más confianza este poderoso nombre de Dios. En el siguiente sitio, vamos en el 12, está el otro nombre, Yahweh Mekadesh. Se escribe, ya sabemos cómo se escribe Yahweh, Mekadesh con K doble D y SH final. K doble D y SH final. Lo estoy deletreando para los que estén tomando apuntes. Este es otro nombre hermoso y muy necesario para la vida espiritual. Significa el Señor que santifica, o Dios es mi santificador. Es que nosotros hemos sido apartados y muchas veces no nos damos cuenta cabal, no tenemos conciencia de ese momento en que Dios nos apartó para Él.
tenemos que concientizarnos de que Dios, en el momento que presenta al Señor Jesucristo al creyente, inmediatamente lo toma para él y empieza a proveer recursos para ese apartado para Dios, porque Dios sabe cuáles son nuestras limitaciones, nuestras dudas, nuestras debilidades, y entonces Él tiene una provisión siempre lista para todo aquel que cree y que quiere caminar ese camino de fe, de confianza. El Señor entonces nos dio el santificador por excelencia, que es, en primer lugar, el Espíritu Santo y también el Señor Jesucristo, porque fuimos redimidos por la sangre de Él, que es el primer proceso de santificación en la vida espiritual. El Señor Jesucristo también es nuestro santificador, nuestro Mekadesh. Por lo tanto, tenemos todo el recurso y podemos vivir una vida de santidad. No se dejen confundir por las tretas y los argumentos del diablo, donde dice que la santidad es algo difícil, algo imposible, que con las fuerzas del hombre nadie puede agradar a Dios, no se puede, hasta ahí tienen la verdad, pero que no hay ningún recurso para aquel que camina con el Señor. La palabra del Señor es clara en ese otro aspecto. El Señor sabe cuál es su exigencia sobre nuestras vidas, pero también sabe que nos dio una provisión que nos ayude en ese caminar. La referencia bíblica de este nombre de Dios está en Éxodo 31:13. Nuevamente voy a leer la Biblia Kadosh. Dice: dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mis Shabbat, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Yahweh, quien los aparta para mí, o sea, Yahweh Mekadesh, el que los santifica. Y hago un paréntesis aquí con respecto a este versículo. Éxodo 31:13 es el llamado que le hace Dios, como lo dice claramente al principio del versículo, al pueblo de Israel, para que guarde los sábados, días de reposo. A nosotros, en la epístola a los Gálatas, nos dice: nadie os juzgue en cuanto a festividades o días de reposo o días de luna llena, porque el Shabbat ya no es una obligación como lo es para los judíos. Esto es una fuente de confusión para aquellos que no conocen bien la palabra del Nuevo Testamento, y entonces al leer el Antiguo se confunden, porque el mandamiento, el cuarto, estipula claramente el Shabbat, y vuelve y lo repite muchas veces el Señor a lo largo de los primeros libros del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Estoy haciendo esa aclaración para que ninguno aquí se confunda. Si alguien quiere observar el Shabbat, está en libertad de hacerlo, pero con el Espíritu de Dios, no dentro de la ley, porque si empieza a observar el Shabbat como ley, como ordenanza, entonces inmediatamente se hace reo prácticamente de toda la ley. Tiene que obedecer no solamente el Shabbat, tiene que mandarse circuncidar si es varón, tiene que observar estrictamente los diezmos, las primicias, las ofrendas, los sacrificios de animales y todas las otras cosas que están allá en el Antiguo Testamento. Eso es algo que no tienen claro los judeomesiánicos. Entonces, aquí está la promesa, precisamente, que un día, y más adelante lo va a confirmar con otro nombre, iba a enviar al santificador, por el cual en el Nuevo Testamento se dice que el sábado es figura de cosas mejores, sombra y figura, dice, de cosas mejores que habrían de venir. Y es que ahora nosotros podemos guardar cualquier día con tal de que sea reservado para el Señor, para su palabra, para recibirla en el corazón y para santificar ese día. Pero en el milenio, todos los días, para
nosotros como Iglesia de Cristo serán días de reposo, porque tendremos que vivir en la presencia del Señor, mirándolo cara a cara. Este nombre nos invita a considerar que Dios busca un pueblo escogido para Él, un real sacerdocio, un pueblo que es propio del Señor, que Él limpia nuestros pecados, pero que también nos ayuda a madurar. En toda esta investigación de estos nombres encontré esa frase y me gustó. La santificación es la maduración del creyente. La salvación es el nacimiento de la nueva criatura, bebé. Pero la santificación es aprender a discernir entre el bien y el mal y tomar las decisiones que son correctas. Pero también la santificación ante dificultades con cualquier pecado que tengamos. Señor, ayúdame con esto. Ningún pecado es más grande que la solución que tú das y tú eres la solución. Yahweh Mekadesh. Cuando estamos débiles en la fe, Él nos santifica, le decimos, Señor, necesito más fe, necesito creer por encima de toda duda. Cuando estoy desmotivado, Señor, santifícame, llevándome a la motivación con fuego en el corazón. Cuando hay debilidad también. El número 13, Yahweh Nishi, significa, el Señor es mi bandera o mi estandarte. Este es el nombre del altar que Moisés edificó después de derrotar a los amalecitas en Refidim. Isaías profetiza que la raíz de Isaí, o sea Jesús, se levantará como un estandarte para los pueblos, como una bandera, como una señal de parte del Señor. Miremos Éxodo 17:15 en la Biblia Kadosh. Moshe edificó un altar, Moisés, lo llamó Yahweh Nishi. Yahweh es mi bandera o es mi milagro. ¿Qué significa esto? Leamos el versículo siguiente, 16. Y él dijo, porque la mano de ellos estaba contra el trono de Yahvé peleará contra Amalek de generación en generación. Entonces, cuando yo tengo un estandarte en mi mano, significa que estoy en batalla. Pero si el Señor es mi estandarte, significa que Él va adelante de mí. El estandarte siempre va adelante del que lo porta. Por tanto, Dios siempre nos da la victoria contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Porque vamos con esa bandera, a esa batalla. El camino estrecho es una batalla. Nuestras batallas son sus batallas de la luz contra las tinieblas, del bien contra el mal. Pues cuando tengo que iniciar de pronto, por ejemplo en la vida cotidiana, una tarea difícil, consigo un empleo y la entrevista me está asustando, Yahweh Nishi, ayúdame en esto. Cuando tengo que hacer una diligencia importante, hay un proceso de por medio, Señor, glorifícate tú en esto yendo adelante, abre las puertas, Señor, tú eres mi Nishi. Número 14, Yahweh Rafa, otro nombre importantísimo en nuestra vida espiritual. Significa, el Señor es mi sanador, o el Señor es mi médico, mi restaurador. El Señor Jesucristo demostró que Él era Yahweh Rafa al curar a los enfermos, a los ciegos, a los paralíticos, al echar fuera demonios. Jesús ahora sana a su pueblo de las enfermedades espirituales, llevándonos a la salvación y a la santificación. La referencia bíblica, Éxodo 15:26. Esta la voy a leer en la Biblia textual. Y dijo, si oyes diligentemente la voz de Yahvé, tu Elohim,
y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Yahweh Rafa, tu sanador. Miren qué importante. Está haciendo una exhortación primero a la obediencia. Si oyes diligentemente la voz del Señor, haces lo recto y prestas oído a sus mandamientos, guardas todos sus estatutos. Entonces ninguna dolencia que afecta al pueblo incrédulo, al pueblo de allá afuera, te afectará a ti. Y esto tiene que ver con la sanidad que estamos buscando en estos tiempos desde hace 2 años. Esta es la confianza que podemos tener en vez de colocarnos algo en el brazo. Bueno, si lo necesitan colocar, colóquenlo, pero siempre con la fe en este Dios cuyo nombre es Yahweh Rafa. Dios nos ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad espiritual, física o emocional. Ante cualquier enfermedad, invoca tú el nombre del Señor, este nombre, Rafa, sanador, médico. Número 15, Yahweh Rohi. Se me olvidó deletrear Nishi, es con doble S, N-I-S-S-I. Rafa, tal como suena, R-A-F-A. Y Rohi, Yahweh Rohi, es R-O-H-I. La H en hebreo suena como J. Significa, ni más ni menos, el Señor es mi pastor. La referencia, pues el Salmo 23. El versículo 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo voy a leer en el original hebreo para que sepan que sí está allí el nombre del Señor. En la Biblia Tanaj dice así, Yahweh Rohi Lo Shaser. Lo Shaser. Lo es no y Shaser faltará. El Señor, mi pastor, no faltará. Se refiere a que nada faltará. Entonces vale la pena que leamos todo el Salmo 23 para recordarlo. El Señor es mi pastor, nada te faltará. En lugares de verdes pastos te hace descansar. Cuando estás recibiendo el alimento, la palabra, junto a aguas de reposo te conduce, aguas que quitan tu sed, porque el Señor Jesucristo es tu provisión. Él restaura tu alma. No importa qué tantas debilidades o carencias tengas en tu corazón, Él te puede restaurar a un estado que tú ni te imaginas cuando confíes en Él. Te guía por senderos de justicia por amor de su nombre, dice allí el versículo 3, por amor al nombre de Yahweh Rohi. Versículo 4, aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor está contigo, y su vara y su cayado te infunden aliento. Estoy aplicando el Salmo 23 a tu vida. Recibe esa palabra con toda la fe y en el entender que es una bendición que el Señor te está dando. El Señor prepara mesa delante de ti en presencia de tus enemigos. Prepara alimento, prepara sustento. Él ha ungido tu cabeza con aceite, como lo hacían antiguamente con los reyes y sacerdotes, porque tú serás rey y sacerdote para el Eterno, para el Altísimo. Tu copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia
te seguirán todos los días de tu vida, aquí en la tierra, y de tu vida eterna. Y en la casa del Señor morarás por largos días, por toda la eternidad. Salmo 23 es una hermosura en cuanto a poesía, hermosura en cuanto a promesas y hermosura de tesoros que hay allí, por lo cual es una de las palabras que más debiéramos estudiar, repitiéndola de una y de otra manera para que llegue la revelación. Mire que algo que el Señor me mostró es que a la iglesia en este tiempo le está faltando revelación, le está faltando iluminación. Están poniendo la palabra en su cabeza, pero no la bajan al corazón. Y aun cuando mucha palabra se vuelva ya un sentir, ya un precepto de vida, todavía falta el entendimiento profundo de muchas cosas, que Él, por ejemplo, lo que nos está dando el Señor con los nombres de Él, entender esta diversidad de facetas de su persona, de su carácter, cómo el Señor se puede acercar de una manera y de otra a nuestra necesidad. Con cada necesidad hay una expresión de Dios para nuestra vida. Pero no solo dijimos ayer que era conocer el carácter de Dios, sino también que de pronto sabemos o sentimos la necesidad, que debemos alabar a Dios, pero estamos amarrados, atados, no sabemos cómo empezar. Una buena forma es recordando estos nombres del Señor y recordando lo que significa y recordando lo que pueden implicar para nuestra vida espiritual y cuánto podemos crecer y comprender y ser iluminados con los nombres del Señor. Este nombre de Yahweh Rohi implica que el Señor provee, protege, dirige, guía y cuida a su pueblo, a ti. Dios nos cuida tiernamente, como un pastor, pero no cualquier pastor, como un pastor poderoso y al mismo tiempo paciente. Entonces, si yo necesito un padre, un guía, un cuidador, debería acordarme de leer una vez más el Salmo 23 continuamente. Número 16. Yahweh Shebaot, otros dicen Shabaot, significa el Señor de los ejércitos. También se traduce como Todopoderoso. Vimos anoche otro nombre que es el Todopoderoso, el Shaddai. Pero principalmente se traduce como huestes o ejércitos celestiales. Lo que nos está mostrando este nombre es que es el comandante supremo de todos los ejércitos de ángeles que hay en los cielos, y ellos son a su vez ministradores de nosotros como herederos de la salvación, dice Hebreos. Entonces ese ejército impresionante de millones de ángeles está a nuestro servicio. Por pura gracia, no lo merecemos, pero el Señor nos da ese regalo. La referencia bíblica está en 1 Samuel 1:3. Y este varón subía todos los años desde su ciudad a postrarse y ofrecer sacrificios para Yahweh Shebaot en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Yahvé. Tenemos entonces nada menos que en nuestro corazón al Señor de las huestes celestiales, el Señor de los ejércitos. Y Él siempre cumple sus propósitos. Aun cuando fracasen nuestras ayudas, cuando nuestros hermanos que conformamos el ejército de la tierra, por alguna razón no podamos, tenemos aún ejército celestial a las órdenes de nuestro Dios. Ante cualquier batalla contra Satanás o sus siervos, podemos invocar este poderoso nombre. Número 17.
otro nombre importantísimo para tu vida. Yahweh Shalom. Significa, el Señor es mi paz. Este nombre surgió cuando Gedeón edificó un altar en Ofra, como recordatorio de un Dios en especial. Isaías nos dice que el Mesías también será conocido como el príncipe de paz. ¿Se dan cuenta de esa gran identidad que estamos descubriendo a través de los nombres de Dios el Padre con los ministerios y los nombres de Dios el Hijo? Entendemos ahora por qué el Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo. Y leer el Nuevo Testamento debe ser en función del Nuevo, no al revés. En un diccionario bíblico pastoral, ese es el nombre, dice lo siguiente: la palabra hebrea shalom, que traducimos por paz, es muy rica de contenido. No solo significa paz, oigan bien esto, significa, por supuesto, ausencia de guerra y vida tranquila, pero significa también bendición, gloria, riquezas, descanso, bienestar, salud física, esperanza de éxito, justicia, salvación, en una palabra, felicidad y plenitud. Por eso los hebreos se saludan diciendo shalom. Se desean la paz, pero no en el sentido de que no haya conflicto, sino toda esta amplitud de significados tan profundos. Esto es, shalom significa finalmente como una vida espiritual completa en sí misma. Miremos números 6, 22 al 27. Esta es la llamada oración sacerdotal que termina con el mensaje de paz. Este fue un mandato directamente que sale de la boca de Dios, por tanto debemos tenerlo muy en cuenta. Aunque es para los judíos, es una preciosa pieza de oración y de poesía para nosotros los cristianos de esta época. Número 6:22. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos diciendo: así bendeciréis a los hijos de Israel, así bendeciréis a la iglesia. Diles: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, paz. Y termina el 27 diciendo, el propio Señor: así pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Entendimos? El nombre de Yahweh Shalom es puesto en la bendición sacerdotal. Por eso leemos entonces cómo fue que empezó todo, mejor dicho, cómo termina. Jueces 6:22 al 24. Aquí Gedeón toma la bendición sacerdotal. Viendo Gedeón que era el ángel de Yahvé, dijo: ay, Adonai Yahvé, he visto al ángel de Yahvé cara a cara. Vio al Verbo, el Cristo preencarnado. Pero Yahvé le dijo, o sea, el propio Verbo: paz a ti, no temas, ciertamente no morirás. Y Gedeón construyó allí un altar a Yahweh y lo llamó Yahweh Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy en Efrata de los Abiezeritas. Otro nombre para guardar en el corazón. Necesitamos mucho la paz del Señor. Cuando estamos en ansiedad, en estrés, en depresión, cuando tenemos enemigos a nuestro alrededor, Jesús es nuestro príncipe de paz y nuestro Dios es Yahweh Shalom, paz y armonía interior, aunque exteriormente haya una tempestad. Penúltimo nombre, Yahweh Shammah. Shalom se escribe S-H-A
L-O-M, Shalom. Shama se escribe S-H-A-M-M-W-M-A-H, Shama. Tengo que confesar que este nombre yo no lo conocía, pero es preciosísimo. Significa, el Señor está presente, el Señor está aquí, el Señor es mi compañero. Dios le reveló a Ezequiel que el nombre de la nueva Jerusalén sería el Señor está presente. Pero el Espíritu de Dios mora en nosotros por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Miren lo que dice Ezequiel 48:35 como promesa para los israelitas. 48:35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y desde aquel día el nombre de la ciudad será Yahweh Shammah. Yahweh está aquí, dice la Escritura. Ahora, tú quizás no estás sintiendo la presencia del Señor desde hace algunos días o desde hace un tiempo más largo, o quizás lo estás sintiendo en este momento. Es el momento de recordar el nombre de Yahweh Shammah. Señor, tú estás aquí, tú estás conmigo, tú eres mi compañero. Bendito seas, te alabo, Señor. Cuando me siento solo, Yahweh Shammah. Cuando estoy abandonado por los míos, por mi familia, por mis hermanos cristianos, por quien sea, Yahweh Shammah. Cuando me siento traicionado, Yahweh Shammah. Qué hermosura. Y terminamos con el 19. Yahweh Tzidkenu. Se deletrea T-S-I, ¿sí? T-S-I-D-K-E-N-U. Es el más difícil de escribir. T-S-I-D-K-E-N-U. Tzidkenu. Significa, el Señor es nuestra justicia. Tiene 2 o 3 sentidos principales. El primero es que todas las personas pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice la palabra. Pero Él, gratuitamente, por gracia, nos hace justos por medio de la fe en Jesucristo, como dice Romanos 3:22. Él es nuestra justicia. Jesucristo es nuestra justicia. Dios prometió en Jeremías 23:5 enviar a un rey que sería la justicia para aquellos que creyeran. Vamos a leerlo. En la Biblia Kadosh, Jeremías 23:5. He aquí, vienen días, dice Yahweh, cuando yo levantaré una rama justa de David. Ya sabemos quién es la descendencia de David. Un rey reinará y comprenderá. Él ejecutará juicio y rectitud en la tierra. Y el versículo 6 dice, en sus días, Yahudá, o sea, Judá será salvado, los judíos. Israel vivirá en seguridad y el nombre dado a él será Yahweh Tzidkenu. O sea, el Señor es nuestra justicia. El nombre dado al Salvador será Yahweh Tzidkenu. Este es otro nombre que no conocíamos tampoco con respecto al Señor Jesucristo, profetizado en Jeremías 23:6. Jesús, ya sabemos, es el rey que vino del linaje de David y es el que nos da la justicia de Dios, nos imparte la justicia. O sea, somos justificados, somos considerados justos por su sangre. Entonces, cuando yo combato con el pecado, cuando el pecado me asedia, puedo nombrar este nombre, Tzidkenu. O cuando la injusticia del mundo me está rodeando y me está agobiando, Señor, Yahweh Tzidkenu,
Invoco tu nombre para que esta injusticia la tomes tú en tu causa, Señor. Bueno, mis hermanos, terminamos esta tarea. Espero que estudien a fondo esto porque es profundo y grandioso. Es de una riqueza impresionante y también increíble. Y esto les va a servir para muchos momentos más adelante. Así que pueden volver a oír los audios, tomar apuntes y sacarlos como un resumen para que los tengan ustedes. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias Padre por toda esta riqueza que nos das a través de tu palabra, a través de la revelación de tus nombres, Señor, a través de tu gracia, porque te miramos ahora, Señor, como ese Dios magnífico que sentado en su trono abre sus manos y su corazón para que caiga sobre nosotros esta infinitud de bendiciones, Señor. Hoy sabemos que los nombres, los tuyos, Señor, tienen poder. Que el que invoque tu nombre, dice en Romanos, no quedará avergonzado. Así que con esta confianza podemos hablar, levantando nuestra cara al cielo, Señor, y confiando en ti, y pensando en uno de estos o en varios. Yahweh Jireh, el Señor proveerá. Yahweh Mekadesh, el Señor me santifica. Yahweh Nishi, el Señor es mi estandarte, mi bandera, va delante de mí. Yahweh Rafa, el Señor es mi sanador. Yahweh Rohi, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yahweh Shebaot, el Señor de los ejércitos, tú, comandante altísimo. Yahweh Shalom, el Señor es mi paz. Yahweh Shammah, el Señor está aquí, el Señor es mi compañero. Y Yahweh Tzidkenu, tú eres mi justicia, Señor. Gracias, Padre, por tantos y tantos regalos. Bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos a ti, glorificamos estos nombres tuyos, los ponemos no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y te pedimos que los grabes, Señor, con fuego, que no permitas que se nos olviden, que queden allí por el resto del tiempo que tenemos que vivir, hasta que estemos en tu presencia, Señor, y te veamos tal como eres. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo. Amén.